Se llegó a un acuerdo hace 2 semanas en mesa sectorial donde se establecía el reparto de esos 25 millones de euros. Estos 25 millones vienen fruto de una partida presupuestaria que se aprobó por el Grupo Parlamentario Popular a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, y entonces nosotros no habíamos llegado a ese punto de ver cómo se hacía el reparto entre las diferentes profesiones de estos 25 millones. Entonces esta es la primera fase, 25 millones. El desarrollo total de la carrera profesional son, a día de hoy, si tuviésemos que pagar la carrera profesional completa a todos los profesionales, son 132 millones de euros, y entonces el reparto se irá, bueno, según el acuerdo de mesa se va estableciendo, o sea, 25 millones este año y el resto pues se irá repartiendo entre los años hasta alcanzar esos 132 millones que supone el pago de la carrera profesional al completo. Está dentro del acuerdo de mesa sectorial. Ahí tiene más peso lo que es la carrera profesional para médicos y para enfermeros, y luego se reparte con el resto. Ahora mismo la cantidad exacta de cada uno de ellos no sabría decir cuál es, pero sobre todo porque los que tenían el reconocimiento de carrera profesional siempre han sido médicos y enfermeras, que era lo que se había parado desde hacía 9 años, que era el seguir. Primero se hizo el reconocimiento administrativo y luego ya pues el reconocimiento económico de esa carrera profesional. Eso es lo que se debate en mesa sectorial con las centrales sindicales, que es como se ha determinado. Bueno, la carrera profesional tiene reconocimiento de varios niveles, y entonces a partir de ahí, según mérito, capacidad y también parte de antigüedad, se va adquiriendo un nivel y se va estableciendo cuál es la cuantía que se tiene que pagar por ese nivel adquirido, ¿no? Entonces, la carrera profesional realmente, en esencia, lo que busca es que no solo la antigüedad sea lo que premia al profesional sanitario, sino que sea también el mérito y la capacidad, ¿no? Esa es la concepción de la carrera profesional, que vayamos en la línea de la investigación, de la docencia, de publicar resultados, de realmente que somos conscientes de que las estructuras dentro de los sistemas de salud de cualquier región tienen, digamos, lo que es el progresar dentro de la estructura. A veces es complejo, pero sí vamos a premiar lo que es el trabajo individual de cada uno de los profesionales orientado a la práctica asistencial, ¿no? Y entonces nosotros entendemos que la carrera profesional era algo justo, que había que recuperar, y en ese sentido hemos trabajado. Lo que benefició fue la aprobación del presupuesto de 2018, porque estaba condicionado, el crecimiento estaba orientado al presupuesto de 2017, pero al aprobarse el presupuesto de 2018, digamos, el horizonte presupuestario es distinto. Entonces, por eso nosotros trabajamos orientado a presupuesto 2018, por eso digamos, se produjo este avance en la negociación de la mesa sectorial, porque realmente el escenario, o sea, lo que condicionaba esa reunión bilateral que tendríamos que tener con el Ministerio, condicionaba el presupuesto 2017, pero ahora estamos en un presupuesto 2018, por lo tanto las reglas del juego son distintas de horizonte presupuestario, y por eso se ha reactivado. Hay que decir, en primer lugar, que el acuerdo que se llegó dentro del número de plazas que correspondían a sanidad en la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, eran un horizonte de unas 19.100 plazas, que era el horizonte global y total del número de plazas orientados, hay plazas nuevas, pero también orientadas a dar mayor calidad en el empleo, ¿no? El que ya tuviesen la plaza en propiedad los profesionales sanitarios, pues es un salto cualitativo importante. Y nosotros, en la primera fase de lanzar esa oferta pública de empleo, tenemos para el año que viene 13.332 plazas, distribuidas principalmente en enfermería, fisioterapia, celadores, matronas. O sea, tenemos una serie de profesiones que son las que se reparten con mayor peso, principalmente en enfermería, y ya se están constituyendo ya temarios para empezar constituyendo tribunales, y los exámenes se desarrollarán entre febrero y mayo del año que viene. Ahí sí que ha habido un acuerdo entre las comunidades, en casi todas las comunidades de detalle, o sea, para que no exista este turismo de oposición, sino que realmente, como es una OPE que va a dar estabilidad y calidad en el empleo, pues realmente, pues la gente que lleva muchos años en
en nuestro caso en el Servicio Madrileño de Salud, pueda consolidar esa plaza, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Pero sí que es verdad que va a ser un salto cualitativo porque es la oferta pública de empleo de mayor cuantía que se ha hecho a lo largo de la historia de la sanidad madrileña. Busca las dos cuestiones, más hacia estabilizar que a crear nuevos puestos, ¿no? La tasa de temporalidad que tenían en general todas las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas estaba rondando el 30%, ¿no? Digamos de plazas de personal que no tenía, digamos, su plaza en propiedad. Entonces lo que hemos buscado es, en primer lugar, dar dos objetivos de la consejería. Uno, dar estabilidad, o sea, reducir esa tasa de ese 30% a un horizonte de un 8%, que sería más o menos la temporalidad estructural que requeriría una consejería como nosotros, una dirección general de recursos humanos como la nuestra. Y a partir de ahí, una vez que se da estabilidad y de manera paralela, pues con la activación de la carrera profesional, buscar una remuneración adecuada, ¿no? Eso ha sido uno de los objetivos que estamos tratando de cumplir y que sobre todo que cuanto antes lo vean los trabajadores de Ser Más. El acuerdo con Ciudadanos incrementaba 30 millones el primer año, luego 60, luego 90, o sea que eran los 30 millones que se iban incrementando de manera anual, se iban anualmente en cada uno de los ejercicios. Bueno, hay que decir también que Ciudadanos consideró que el acuerdo estaba desactivado, puesto que era un acuerdo que se había alcanzado con la presidenta Cifuentes y con el presidente Garrido determinaron que no era así, pero nosotros en cualquier caso seguimos con ese objetivo para cumplirlo. Principalmente donde se ha ido es a personal, que era importante, ¿no? El dar una dimensión adecuada al número de profesionales dentro de la atención primaria, con casi un incremento de más de 400 profesionales de distintas profesiones, y también pues principalmente a infraestructuras, ¿no? A obras de reforma, a construcción de nuevos centros de salud. Hay un plan de trabajo pues para ir renovando consultorios, centros de salud, haciendo ampliaciones y sobre todo zonas nuevas, principalmente los desarrollos donde así se demanden con mayor insistencia y por donde sabemos que es verdad que en la última década aproximadamente la inversión había sido muy pequeña en este capítulo. Por lo tanto, orientado principalmente a personal y a infraestructuras y también, hay que decirlo, a dotación, a darles una mayor capacidad de resolución a la atención primaria, ¿no? Hemos incorporado una primera oleada de ecógrafos, pero vamos a seguir para que prácticamente la totalidad de los centros de salud tengan un ecógrafo que permite tomar determinadas decisiones. O sea que realmente es uno de los objetivos. La primaria es el primer escalón asistencial y tenemos que buscar que realmente, como es así, es el contacto que toman los ciudadanos con el sistema sanitario, con el servicio de salud madrileño y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darles de una capacidad de resolución pues que tiene que ir mejorando conforme pase el tiempo. Habría que diferenciar dos cosas. Primero, el Consejo Interterritorial, que la verdad es que a las comunidades autónomas, bueno, al menos a la Comunidad de Madrid y otras comunidades donde gobierna el Partido Popular, nos sorprendió que ese Consejo Interterritorial se convocase con esa urgencia y realmente con un único punto del orden del día que era, en ese momento no era decreto, hablar de sanidad universal. Entonces nosotros ahí ya en su momento dijimos e insistimos en que nosotros realmente el tema de la cuestión de la prestación asistencial para las personas en situación irregular, nosotros ya las comunidades, y además así se anunció por parte de todas las comunidades de diferente signo político en el Consejo Interterritorial, que estaba resuelto por parte de todos. Y entonces ahí yo creo que el Ministerio trató de unir el concepto de aseguramiento con el concepto de prestación asistencial, que son conceptos distintos, y en ese sentido ahí tampoco obtuvimos mucha documentación ni si hubiese un estudio que respaldase cuántas personas estaban en situación que había que regularizar en cuanto a la prestación. Y luego, pues si eso era así, realmente la competencia de la prestación asistencial es de las comunidades autónomas. Si había un número de personas que estaban fuera, que nosotros en Madrid a día de hoy no hemos detectado, si el Ministerio lo tuviese, estaríamos encantados de tratarlas, de que estuviesen dentro de lo que es la red asistencial de la Comunidad de Madrid, porque es bueno para todos. Si eso es así,
si hay personas que estén fuera que nos diesen un poco, vamos, que nos diesen respaldo económico para poder tratar a estos pacientes. Y en ese sentido el Ministerio no nos comunicó nada, era pues o sea, echamos un poco en falta más concreción. Ahí tampoco se nos dijo si se iba a modificar el Real Decreto, si se iba a hacer un Real Decreto nuevo, que luego supimos que hace el viernes pasado se recibió a través de una comisión de prestaciones, pues donde se recibió el borrador. Nosotros ahí lo que pedimos, que si era la medida estrella del Ministerio de arranque, o sea, entendemos que tendría que haber sido, pues primero, no introducirlo por la vía de urgencia en una comisión de prestaciones y en segundo lugar, dejar más tiempo para que comunidades autónomas, que al fin y al cabo somos los responsables de esa asistencia, tuviésemos tiempo para poder estudiar ese futuro Real Decreto, porque realmente nos genera dudas en cuanto al concepto de lo que va a ser el aseguramiento, nos genera dudas en cuanto si realmente invade otros reales decretos, que entendemos que es así, si alguna directiva europea, qué va a ocurrir con el turismo sanitario, porque ahora realmente ese Real Decreto tiene que pensar en todas esas cuestiones, ¿no? O sea, nosotros no estamos en contra de que las personas que pisen suelo español tengan la prestación sanitaria adecuada, pero realmente todo esto requiere un respaldo jurídico y legal importante. Y entonces nosotros lo que hemos pedido hemos hecho unas primeras alegaciones, porque tampoco nos dieron mucho tiempo, en 48 horas, pero lo que hemos pedido es ampliar el plazo para poder estudiarlo más a fondo, porque al fin y al cabo nosotros somos parte responsable en este Real Decreto, ¿no? Nosotros somos los responsables de dar esa prestación asistencial y queremos pues, poder estudiarlo bien en condiciones y entender que se dé una situación jurídico-legal que sea acorde con lo que también pensemos las comunidades autónomas. Ellos mandaron el borrador y nosotros sobre ese texto recibido podemos presentar cualquier tipo de alegación. Nosotros hicimos una primera valoración que se hizo de manera, pues, bueno, como se hacen las cosas, siempre sopesando y leyendo lo que el Ministerio nos había mandado, y a partir de ahí pues hemos pedido una ampliación de plazo para poder justificar más nuestras alegaciones. Concepto de aseguramiento, pues realmente plantearnos por dónde va, qué va a pensar con pues al cambiar ese concepto de aseguramiento. Claro, no solo influye en las personas que lleguen, digamos, en una situación de irregularidad administrativa, sino que influye a los que están en otros países europeos y pueden venir a España, porque esa condición de asegurado cambia radicalmente. Entonces, nos genera cuestiones que son importantes y que hay que resolver. Cuando son cuestiones que están relacionadas con temas de inmigración, entendíamos que tenía que haber tenido mucha más, no sé, las reuniones de coordinación que habrá tenido el Estado a nivel interno, pero pues con inmigración dentro del propio Gobierno de España, yo creo que es importante valorar cuestiones, porque no se puede hacer un cambio solo desde el punto de vista sanitario. O sea, las personas que vienen a España, claro, a través del aseguramiento por vía sanitaria, a ver qué cambios produce en otras áreas donde ellos desarrollen su actividad a nivel laboral, o sea, que entendíamos que tenía que haber tenido una reflexión mayor de la que ha tenido. Fundamental, la financiación es algo que reclamamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a todos los niveles, es uno de los puntos importantes. Otro que es fundamental, que es el déficit de profesionales. Ahí es algo que ya se venía trabajando y desde hecho con la ministra Montserrat se desarrolló lo que era la conferencia médica y la conferencia de enfermería, que era importante para un poco ver cuál es la dimensión de las profesiones sanitarias, las que tienen más peso dentro del Sistema Nacional de Salud. Y nosotros entendíamos que era una necesidad importante, ¿no? Sobre todo la escasez de profesionales es algo que sí que en ese sentido tiene competencia el Ministerio de Sanidad, y es importante saber, porque habrá que tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Los datos que nos dijeron era que cerca del 30% de los profesionales se jubilaban en 10 años, y eso es un cambio importante dentro de un Sistema Nacional de Salud, y habría que valorar pues qué decisiones hay que tomar, porque hombre, en la Comunidad de Madrid, aunque
excepto determinadas especialidades en determinados puntos, pues en la pediatría empezamos a tener problemas, en algunas áreas donde se necesitan médicos de familia y en alguna especialidad, pero en Madrid realmente no es donde más necesidad de profesionales haya, y sobre todo hay que entender que la formación de los profesionales viene por parte del Estado y luego que ellos eligen libremente dónde quieren formarse como especialistas y luego pues deciden dónde quieren desarrollar su especialidad y su profesión. Entonces entendíamos que es algo que tenía que haber sido una de las prioridades en ese primer Consejo Interterritorial. O sea, financiación y escasez de profesionales es algo, y bueno, y luego hay más, o sea, realmente la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, o sea que hay varias cuestiones planteadas que teníamos que evaluar, y sobre todo cuál es el concepto asistencial que tenemos que tener, o al menos que se marquen un poco las pautas, cómo tenemos que funcionar todas las comunidades autónomas dentro de ese elemento vertebrador que es la sanidad, que es importante, y no olvidemos que somos un sistema nacional de salud, aunque las competencias están repartidas entre las comunidades autónomas. Para saber el número de profesionales que hacen falta, primero hay que hacer una radiografía de cuál es la situación exacta y realmente, y también pensando que el sistema nacional de salud, en cuanto a lo que es la labor asistencial, va evolucionando de una manera mucho más rápida de lo que vamos las administraciones. Evidentemente las profesiones pues han cambiado en cuanto a su capacidad de resolución en muchos ámbitos, y entonces hay que establecer una estrategia muy clara de realmente, o sea, con un mapa exacto de cuáles son las que se necesitan, insisto, a corto, a medio y a largo plazo. Y también porque, claro, un profesional desde que entra a la facultad hasta que termina la especialidad pasan 10 u 11 años, y eso, para un sistema hacer estrategias tan a largo plazo, pues requieren que hagamos una buena situación de diagnóstico y dónde van a estar las necesidades, ¿no? E intuir, donde muchas ya se saben, pero otras hay que intuir hacia dónde van a ir, y eso pues insisto que requiere también un trabajo importante, porque además eso es un problema a día de hoy existe ese problema, ¿no? Y tenemos que tratar de solventarlo. Entiendo que sí, el Gobierno de España, fruto de los años del Gobierno de Mariano Rajoy, y las condiciones económicas son favorables, que parece que es así, quieren eliminarlo. Nosotros en ese sentido, si es una decisión que toman, si nos dan respaldo financiero, no tendríamos mayor problema. Lo que hay que ver nosotros es el impacto aproximadamente para esa situación concreta que ellos nos han anunciado, serían unos 56 millones de euros aproximadamente. Creo que es la cantidad que tendríamos que asumir como comunidad autónoma, pero en ese sentido hay que valorarlo muy bien, porque estas son decisiones de impacto económico sobre algo que hacen las propias comunidades autónomas, y en ese sentido si realmente esta época de bonanza fruto de estos años del gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista determina que es para eliminar ese copago, si hay respaldo financiero nosotros no tendríamos ningún problema. Nosotros ya lo anunciamos en este último Consejo Interterritorial, no, porque prácticamente no hubo, fue el tema monográfico que fue Sanidad Universal, pero en el anterior nosotros ya lo anunciamos que nosotros apoyábamos la creación de la especialidad de urgencias, que en este sentido sí que está más avanzada en cuanto a la creación, y también con la especialidad de infecciosas. Nosotros fuimos favorables a que se produjese ese reconocimiento como especialidades, bueno, con todo el desarrollo que tiene, pues ya con los profesionales que están ejerciendo como urgenciólogos, ¿no?, que es el término que se quiere utilizar, y desde luego que nosotros veríamos que en ese sentido pues que se siguiese avanzando, que es lo que se habían hecho grupos de trabajo al respecto, y lo que pretendemos es que se apruebe cuanto antes. Yo creo que Madrid en ese sentido siempre ha actuado con mucha claridad y con mucha transparencia en cuanto a los modelos de colaboración público-privado. Hay que partir de un concepto que es la complementariedad, que es lo que tú tienes que aplicarlo para tu práctica asistencial cuando estableces modelos de colaboración público-privado, y lo que tienes que establecer principalmente que las reglas del juego sean claras, que los contratos que establezcas con este modelo que sean contratos que sean claros,
que puedas medirlo en resultados de satisfacción de los pacientes, digamos, de satisfacción de los propios profesionales, y en este sentido es un modelo en el que hemos trabajado, pero no solo la Comunidad de Madrid, sino que han trabajado todas las comunidades autónomas. Es un modelo que está bastante aceptado y nosotros, pues evidentemente la gestión privada permite unas herramientas que a veces no tiene la gestión pública directa, pero que en ese sentido esa complementariedad yo creo que enriquece siempre y cuando tengamos claro esos tres objetivos, ¿no? Que establezcamos unas condiciones con transparencia bien claro de cuál es digamos, el entorno administrativo, económico y legal que estableces con estos modelos de colaboración público-privada, y sobre todo que puedas medir pues, en resultados de salud, en satisfacción de los profesionales y en satisfacción de los pacientes, ¿no? Yo creo que es la clave si se tienen estos conceptos muy claros y sobre todo ayudado bajo el paraguas de la complementariedad, que es lo que realmente nos aporta los modelos de colaboración público-privado, pues nosotros entendemos que Madrid en este sentido ha sido un ejemplo que ha funcionado e insisto que está muy bien aceptado por parte de los madrileños, y en este sentido pues hay que ir, porque como van evolucionando mucho los procesos, la práctica asistencial, pues habrá que irse adaptando pues para adaptarlos a las necesidades asistenciales de los madrileños. Uno de las estrategias importantes que han tenido éxito dentro de la Consejería de Sanidad es el concepto de humanización y su aplicación dentro de la práctica asistencial, sea el nivel que sea, en atención primaria, en atención hospitalaria o bien en suma 112. Nosotros entendemos que la relación con el paciente es fundamental. Cada vez tenemos pacientes más informados que quieren contarnos cómo es su relación con el sistema sanitario madrileño, no solo desde el punto de vista asistencial, sino todo lo que rodea, cómo es la arquitectura sanitaria, cómo desarrollan su labor los cuidadores o los familiares que la acompañan, cómo es desde que pisa un centro de salud hasta que sale. Todo eso es lo que representa la humanización, ¿no? Que es realmente recuperar unos índices de satisfacción que sean más altos en todo el entorno sanitario y no solo en el hecho asistencial, que ahí la satisfacción de los pacientes es muy alta. Entonces nosotros las relaciones con los pacientes las establecemos de muy diversas formas, según si está en primaria, en atención hospitalaria o en suma, y nosotros entendemos que un comité de pacientes siempre es bueno, ¿no? Establecer relación con los propios pacientes, hay una relación cada vez más intensa con todas las asociaciones, y nosotros lo que pretendemos es un concepto que es importante, que es el valor del hecho asistencial, ¿no? Es importante que hagamos confluir lo que es el valor para el profesional sanitario, el valor para el paciente, con el valor digamos, de los gestores, ¿no? Es importante que confluyan todos para ir todos exactamente en la misma sintonía, ¿no? Por ejemplo, se ponía un ejemplo hace poco que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Cuando a un paciente varón se le opera de un tumor de próstata, pues el valor que le genera al profesional a lo mejor es que tenga mayor periodo de ausencia de enfermedad, pero a lo mejor al paciente, como eso da por hecho que el sistema se lo proporciona, le preocupa más pues si va a tener problemas en cuanto a incontinencia urinaria, y para la administración a lo mejor el problema no es tanto el que coincida con el profesional y con el paciente. Realmente el valor que lo da es que vayamos confluyendo todos en realmente que lo que nos preocupa de la práctica asistencial sea lo mismo, ¿no? Es un dato importante, y para eso ahí entran, es fundamental, porque antes siempre la relación era mucho más centrada principalmente en el médico como principal coordinador del sistema, que lo sigue siendo, pero cada vez la opinión de los pacientes va a tener más peso, tanto para el profesional sanitario como para la propia administración, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues cualquier fórmula que sea, el comité de pacientes nos parece una idea muy buena, y nosotros vamos a tratar aunque ya en otros hospitales de diferente manera, de diferente denominación, ya se está estableciendo muchas relaciones, pero como fórmula, sobre todo que vayamos replicando modelos de relación con los pacientes que tengan éxito, y este entendemos que es uno de ellos. Nosotros ya estamos implantando telemedicina en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.
tanto para establecer ahí muchos ejemplos de unidades de telemedicina con diferente orientación, y aquí en este sentido tenemos que orientarlo exactamente igual que lo he dicho anteriormente, o sea, un poco homogeneizar cuál es la actuación. O sea, hay ejemplos, hoy hemos visto el ejemplo de la Cruz Roja con 6 residencias de Lamas, que es la agencia madrileña del adulto, que son las residencias propias de la Comunidad de Madrid, y con ejemplos además de muy buenos resultados desde el punto de vista clínico, del punto de vista de fidelización de los profesionales, de los propios pacientes. Nosotros lo que estamos tratando es de todos los modelos que funcionen, ir replicando y sobre todo establecer. La clave es aquí hay que hacer una labor muy importante de coordinación entre profesionales sanitarios de un lado, digamos, de la Consejería de Sanidad como la Consejería de Políticas Sociales, establecer cuál va a ser esa coordinación y qué procesos entran dentro de ese proceso digamos, de actuación con los pacientes, y a partir de ahí pues establecer las necesidades. Hay que reconocer que no son los mismos, pues, como puede tener el servicio de telemedicina orientado a la UAPI de Puerta de Hierro, que es la unidad de atención al paciente institucionalizado, por las circunstancias que tiene el Hospital de Puerta de Hierro, que tiene casi 150 residencias, que la que pueda tener el servicio de telemedicina de geriatría de la Cruz Roja con 6 residencias, o que pueda tener a lo mejor en otros hospitales donde tenemos que orientarlo más a la atención domiciliaria. O sea, la cualidad de la telemedicina, aparte de que está demostrado, pues digamos, lo que evita en desplazamientos, lo que permite de formación de los profesionales de un lado y de otro, lo que permite la fidelización del paciente y la resolución de sus problemas. La medicina tiene una cualidad que es la versatilidad. La telemedicina lo que permite ahora, antes tener un equipo de telemedicina era muy costoso, ahora ya se economiza bastante, tiene que tener una conexión segura y, bueno, y una calidad de imagen, sobre todo si entras en teledermatología. Pero realmente lo que estamos haciendo ahora es cada vez que ya solo pues darles la capacidad de que puedan tener esa conexión y esa calidad de imagen en telemedicina, pero sobre todo que entre dentro de la estrategia de funcionamiento del hospital, porque las oportunidades son múltiples, ¿no? Ya no solo en teleconsulta, en teleformación para los profesionales, para hacer sesiones clínicas, o sea que hay muchas vías para fortalecer esa telemedicina. Lo que hay que encontrar es bien, según el ámbito asistencial que tenga cada hospital, o cada centro de salud con el hospital, o cada centro de salud con la residencia, o sea, ver cuáles son las vías, o con los domicilios, cuáles son las vías para optimizar al máximo ese servicio de telemedicina. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Con nuestro plan de gestión de listas de espera, de reducción de la lista de espera, lo que pretendemos es, dando esa capacidad de autonomía de gestión que tienen los hospitales, permitir que las listas de espera de esos hospitales vayan reduciendo tanto el número de días de espera como el número de pacientes que esperan para ser operados. Hay que decir siempre que no es patología urgente, aunque la percepción de una intervención quirúrgica pues siempre es muy personal por parte de cada una de las personas que están en esa lista de espera, que es patología no urgente, y que nuestro objetivo es siempre seguir reduciendo tanto pacientes como días de espera. Ahora mismo la Comunidad de Madrid, bueno, siempre la lista de espera forma parte de los sistemas sanitarios, pero no solo en España, sino a nivel europeo. Y nosotros, en ese sentido, comparándonos con otras comunidades autónomas, desde luego la Comunidad de Madrid está en una muy buena situación, porque ahora está prácticamente a la par con País Vasco, que son las 2 primeras comunidades autónomas donde el ratio de paciente de población de espera, de número de pacientes es de los más bajos, y sobre todo el menor en tiempo de espera. Ahí sí que nosotros tenemos 2 maneras de contabilizar, lo que es a través de la valoración que hace semestral el Ministerio, y luego la valoración que hacemos nosotros mensualmente. Hay una de las cuestiones que nosotros siempre hemos dado como prioridad. Nosotros, una de nuestras estrategias es contar las cosas como las hacemos, ¿no? La transparencia es uno de los puntos importantes, y nosotros entendemos que es bueno que tanto pacientes como profesionales sepan exactamente cómo está la situación de esa lista de espera, y eso lo tenemos como una de nuestras señas de identidad, contar las cosas como las hacemos, y esa forma de contarlo todo impregna toda la manera de trabajar de equipos de gestión de hospitales, de profesionales, y yo creo que es importante, que ha sido un buen dato, y sobre todo pacientes que pueden tener acceso a saber qué es lo que pasa con la lista de espera.